En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con todos ustedes. Hermanos y hermanas, con gozo han vivido ustedes en el seno de su familia el nacimiento de un niño. Con gozo vienen ahora a la iglesia a dar gracias a Dios y a celebrar el nuevo y definitivo nacimiento por el bautismo. Todos los aquí presentes nos alegramos en este momento porque se va a acrecentar el número de los bautizados en Cristo. Dispongámonos a participar activamente. Yo les pregunto, ¿qué nombre quieren darle ustedes a su hijo? ¿Y qué pide la Iglesia de Dios para Mateo? Y ustedes padrinos, y ustedes padres, que piden el bautismo para su hijo, debe darse cuenta de que contrae la obligación de educarlo en la fe, para que, guardando los mandamientos de Dios, ame a Dios y a su prójimo como Cristo nos enseñó. ¿Se dan usted cuenta de la obligación que contraen? Y ustedes, padrinos, ¿están dispuestos a ayudar a esa madre de ese niño a cumplir con esa obligación? Mi querido niño, la Iglesia de Dios te recibe con gran alegría. En nombre de ella, yo te marco con la señal de la cruz. Y ustedes, madre y padrinos, hagan también sobre él la señal de la cruz. Y ahora la familia puede regresar a su banco. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, para que merezcamos alcanzar lo que nos prometes. Concédenos amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. Esto dice el Señor a su pueblo: no hagas sufrir ni oprimas al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. No explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque si los explotas y ellos claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Mi ira se encenderá, te mataré a espalda,
tus mujeres quedarán viudas y tus hijos huérfanos. Cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portes con él como usurero, cargándole intereses. Si tomas en prenda el manto de su prójimo, devuélveselo antes de que se ponga el sol, porque no tiene otra cosa con que cubrirse. Su manto es su único cobertor, y si no se lo devuelves, ¿cómo va a dormir? Cuando él clame a mí, yo lo escucharé, porque soy misericordioso. Palabra de Dios. Tú, Señor, eres mi refugio. Tú, Señor, eres mi refugio. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza, el Dios que me protege y me libera. Tú, Señor, eres mi refugio. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo. Tú, Señor, eres mi refugio. Bendito sea el Señor, que me proteges, que tú y mi Salvador seas bendecido. Tú concediste al Rey grandes victorias y mostraste tu amor a tu elegido. Tú, Señor, eres mi refugio. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, bien saben cómo hemos actuado entre ustedes para su bien. Ustedes, por su parte, se hicieron imitadores nuestros y del Señor, pues en medio de muchas tribulaciones y con la alegría que da el Espíritu Santo, han aceptado la palabra de Dios en tal forma que han llegado a ser ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya, porque de ustedes partió y se ha difundido la palabra del Señor, y su fe en Dios ha llegado a ser conocida, no solo en Macedonia y Acaya, sino en todas partes, de tal manera que nosotros ya no teníamos necesidad de decir nada, porque ellos mismos cuentan de qué manera tan favorable nos acogieron ustedes y cómo abandonaron sus ídolos, se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servirlo, esperando que venga desde el cielo su Hijo Jesús, a quien Él resucitó de entre los muertos y quien nos libera del castigo venidero. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de Jesús, había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Santo Bernardo dijo: la mayor medida de amar es amar sin medida. En el Evangelio de hoy, uno de los miembros de los fariseos, un abogado, le hace una pregunta a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué es el mandamiento más importante de la ley? Si nos hacen a nosotros esta pregunta, a los cristianos, es muy fácil de contestar, porque para nosotros solamente hay 10 mandamientos, pero para los judíos ellos tienen 613 mandamientos que tienen que seguir. Los líderes judíos en la época de Moisés no estaban satisfechos con los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés. Extendieron esos 10 mandamientos a 613 mandamientos. Y entonces el abogado pregunta: ¿cuál de estos 613 mandamientos es el más importante? Y Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos son la ley más básica del cristianismo. Son como las dos vigas que forman la cruz. El primero, vertical, apunta hacia arriba, y el otro, horizontal, apunta hacia los lados. Ahora yo les pregunto a ustedes, como le preguntaron los fariseos a Jesús: ¿cuál de estos dos mandamientos es el mayor, es el más importante? ¿Amar a Dios o amar a nuestro prójimo? Hay muchas parroquias en nuestra arquidiócesis que son muy dedicadas a las enseñanzas sociales de la iglesia, y hay muchas parroquias que se preocupan más por la oración, por las devociones, por las cosas espirituales, por los sacramentos, por la liturgia, por la Santa Misa. Y también hay parroquias que tienen feligreses que son una combinación de estos dos ejemplos que les acabo de presentar. En una parroquia que no voy a mencionar, el consejo parroquial votó sobre un proyecto multimillonario para mejorar la liturgia y el lugar de culto en la parroquia, para hacerlo más hermoso. Cuando los líderes del comité social que estaban trabajando con los pobres se enteraron de esta renovación de multimillones de dólares de la iglesia, protestaron diciendo: es un escándalo renovar la iglesia mientras los pobres sufren por falta de vivienda. Sugirieron que el dinero para la renovación de la iglesia debería usarse en su lugar para financiar proyectos de acción social, como proporcionar viviendas para los pobres que pertenecían en la parroquia o en la comunidad. Estos ejemplos
ilustran dos visiones opuestas e incluso exageradas de nuestra fe cristiana: la dimensión vertical, el amor de Dios, y la otra, la dimensión horizontal, el amor al prójimo. Cada una de las dimensiones es sobrecargada por los dos grupos. A veces las personas que exageran el amor de Dios dicen que la preocupación de la iglesia es y debe ser solo Dios y las cosas espirituales, como la salvación de las almas, la oración, la meditación, los sacramentos, la palabra de Dios y la Santa Misa. También se les puede escuchar a unos su opinión de que la iglesia no debe hablar de justicia social, que no debe de hablar de corrupción, que no debe de hablar de la política, porque esto es asunto del Estado. Incluso pueden decir, cuando vamos a la iglesia el domingo, queremos escuchar acerca de cosas espirituales solamente. Lo único que queremos escuchar de nuestro pastor es alabado sea Dios y aleluyas, solamente. También hay feligreses que critican a obispos, critican a los sacerdotes, a los religiosos que participan en protestas en su comunidad o en su ciudad. Y hay gente que le dicen a los demás que no vayan con ese sacerdote o no vayan con ese obispo por esa razón. Y luego tenemos el otro lado que critica a los sacerdotes y a los obispos porque son conservadores, son más tradicionalistas, los que prefieren tener más devociones, más oraciones, más liturgias en sus parroquias. A veces se les acusa de no cuidar a los pobres ni a los que sufren, que quieren regresar a la iglesia antes del Concilio II del Vaticano, que quieren excluir a la gente de sus vidas, que quieren vivir solo para Dios y pasar todo el día orando. Dicen que ellos piensan que la gente solo los molesta y que los aleja de Dios. Y si les pedimos que nos ayuden en un proyecto de la iglesia, dicen, vayan ustedes, yo oro por ustedes. Hay personas que se sobrecargan por el amor al prójimo. Están totalmente involucradas en ayudar a la gente. Ayudan a los enfermos, ayudan a los pobres, ayudan a los desfavorecidos, a los oprimidos y a los explotados, a las personas con problemas. Están tan ocupadas que no tienen tiempo para sentarse a hacer una oración. No tienen tiempo para meditar. E incluso no tienen tiempo ni para venir a misa. Si les pedimos que se unan con nosotros en oración, o una meditación, o una reflexión, nos dicen, mi trabajo es mi oración. Entonces les pregunto, ¿cuál de estas opiniones es correcta? Ambos puntos de vista tienen razón en lo que afirman, pero se equivocan en lo que niegan. Jesús mismo nos dijo claramente en el Evangelio de hoy, ama a Dios y a tu prójimo. Hay un dicho, no me recuerdo muy bien cuál era el santo, pero nos dice, debemos unir nuestras manos en oración en la iglesia y luego debemos abrir nuestras manos a los prójimos afuera de la iglesia. No podemos amar a Dios sin amar a nuestro prójimo. No podemos amar a nuestro prójimo sin amar a Dios. San Juan en su primera carta lo expresa claramente, nos dice, si alguien dice, amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Porque quien no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Este amor a Dios y amor al prójimo está simbolizado por las dos vigas de la cruz. Es nuestro llamado a balancear la dimensión vertical de nuestra relación con Dios en oración y en sacrificios con la dimensión horizontal
de nuestra relación con nuestro prójimo en el servicio mutuo y amoroso. Entonces, si quitamos la dimensión vertical o separamos cualquiera de estas dos vigas, no obtendremos ni el amor de Dios ni el amor al prójimo. No hay señal de la cruz y no somos verdaderos católicos cristianos. Este evangelio se presta muy bien a este día, a esta celebración que vamos a celebrar juntos, a este bautismo que vamos a tener hoy en día. Porque quiero pasar y repasar unas palabras, unas preguntas sobre el bautismo que vamos a hacer. Déjenme traer el libro. A los padres y padrinos, cuando estaban aquí al frente, el padre les hizo unas preguntas. Escuchen esto, si no lo escucharon antes, escuchen de nuevo. Ustedes padres que piden el bautismo para su hijo, deben darse cuenta de que contraen la obligación de educarlo en la fe, para que guardando los mandamientos divinos, escuchen, para que guardando los mandamientos divinos, ame a Dios y a su prójimo. Aquí no dice ame a Dios y a su prójimo. Y luego va a seguir la liturgia, va a seguir la celebración de este sacramento. Y más adelantito el Padre nos va a hacer una pregunta. Nos va a decir: queridos padres y padrinos, en el sacramento del bautismo, el amor de Dios va a infundir por el agua y el Espíritu Santo la vida nueva a este niño que ustedes han presentado a la iglesia. Procuren educarlo de tal modo en la fe que esta vida divina se vea preservada del pecado y pueda desarrollarse en él de día en día. Entonces nos dice: así pues, movidos por nuestra fe, si están ustedes dispuestos a aceptar esta obligación, recordando el compromiso de nuestro propio bautismo, renuncien al pecado y proclamen su fe en Jesucristo, que es la fe de la iglesia. Nos está diciendo otra vez, sí, que nos recordemos en nuestro bautismo, que también nuestros padres prometieron de enseñarnos a Jesús y de enseñarnos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Amamos a nuestro prójimo como amamos a Dios? ¿Amamos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos? A veces se nos olvida amar a nuestro prójimo. ¿Amamos a nuestros hijos como nosotros mismos? ¿Queremos lo mejor para ellos? A veces, para no batallar con nuestros hijos, ¿qué hacemos? Quédate en casa. La mayoría de nosotros tenemos hijos, a veces jovencitos, adolescentes. En el modo de batallar, de traerlos a la iglesia, mejor quédate. ¿Estamos cumpliendo con esas promesas del bautismo? De enseñarle quién es Dios y cómo debemos de compartir con el prójimo. Tal vez no. Creo que cada uno de nosotros podemos mejorar en esto. Cada uno de nosotros tenemos que ser como Jesús, vivir en esas dos dimensiones, en la vertical y la horizontal. Vivir en ese centro donde Cristo vivió. Cristo vivió y Cristo murió en el centro, en la cruz. Ahí es donde debemos vivir nosotros. Amén. Confiando en el amor misericordioso de Dios, llevemos hoy nuestras oraciones.
La respuesta será, Dios de amor, escúchanos. Dios de amor, escúchanos. Por la Iglesia, que Dios nos ayude a permanecer fieles a todos sus mandamientos y a crecer en la plenitud de la verdad. Roguemos al Señor. Dios de amor, escúchanos. Por los ministros de la Arquidiócesis, que en nuestros compromisos a la campaña de servicios católicos facilite el hecho de compartir la buena nueva con otros por parte de los ministros parroquiales. Roguemos al Señor. Dios de amor, escúchanos. Por quienes están en posiciones de poder, que se les dé prudencia y valor para servir con justicia. Roguemos al Señor. Dios de amor, escúchanos. Por quienes están enfermos con el virus, que Jesús, el médico divino, les ofrezca esperanza y les brinde sanación. Roguemos al Señor. Dios de amor, escúchanos. Por el niño que recibirá la gracia del bautismo, que sus padres y padrinos sean para él un ejemplo vivo de fe, para que sea fiel testigo de su evangelio y que conserve siempre en tu amor a sus familias. Roguemos al Señor. Dios de amor, escúchanos. Por los aquí reunidos, que con el amor y la verdad que Dios ha brindado nuestros corazones, nos sostenga en todo lo que hacemos. Roguemos al Señor. Dios de amor, escúchanos. Por nuestros queridos difuntos, que sean acogidos por la misericordia de Dios y que sean levantados en gloria en el último día. Roguemos al Señor. Dios de amor, escúchanos. Por la intención especial de esta misa, por los refugiados, por las intenciones escritas en nuestro libro de intenciones y por nuestras propias intenciones especiales que ofrecemos en silencio. Roguemos al Señor. Dios de amor, escúchanos. Dios amoroso, escucha nuestras oraciones y respóndelas según tu voluntad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora invito a los padres y padrinos a venir a la fuente bautismal para la celebración del sacramento. Y pedimos las oraciones de los santos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San Juan Bautista, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Pedro y San Pablo, ruega por nosotros. Todos los santos y santas de Dios, rueguen por nosotros. Dios Todopoderoso y Eterno, que enviaste a tu Hijo al mundo, para que nos librara del dominio a Satanás, el espíritu del mal, y una vez arrancados de las tinieblas, nos llevara al reino admirable de tu luz. Te pedimos que este niño, libre ya del pecado original, habite el Espíritu Santo y sea así templo de tu majestad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Para que el poder de Cristo Salvador te fortalezca, te ungimos con este óleo de salvación, en el nombre del mismo Jesucristo, Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos.
Que te fortalezca la fuerza de Cristo Salvador, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, oremos para que Dios Todopoderoso conceda a este niño renacer a una nueva vida por el agua y el Espíritu Santo. La respuesta es: bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Dios Padre Todopoderoso, que creaste el agua para purificar y dar vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Dios Hijo único Jesucristo, que hiciste brotar agua y sangre de tu costado, para que de tu muerte y resurrección naciera la Iglesia. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Dios Espíritu Santo, que ungiste a Cristo cuando se bautizó en las aguas del Jordán, para que todos fuéramos bautizados en ti. Bendito seas por siempre, Señor. Atiende a nuestras súplicas, Señor Padre único, y santifica esta agua, para que bautizados los hombres en ella queden limpios del pecado y renazcan a la vida de hijos adoptivos tuyos. Bendito seas por siempre, Señor. Santifica esta agua, para que los que en ella sean bautizados en virtud de la muerte y resurrección de Cristo, reproduzcan en sí mismos la imagen de tu Hijo. Bendito seas por siempre, Señor. Santifica esta agua, para que nazcan de nuevo por el Espíritu Santo aquellos que has elegido para formar parte de tu pueblo santo. Bendito seas por siempre, Señor. Queridos padres y padrinos, en el sacramento del bautismo, el amor de Dios va a infundir por el agua y el Espíritu Santo la vida nueva a este niño que ustedes han presentado a la Iglesia. Procuren educarlo de tal modo en la fe que esta vida divina se vea preservada del pecado y pueda desarrollarse en él de día en día. Así pues, movidos por la fe, si están dispuestos a aceptar esta obligación, recordando el compromiso de su propio bautismo, renuncien al pecado y proclamen su fe en Jesucristo, que es la fe de la Iglesia, en la cual este niño va a ser bautizado. Yo les pregunto, ¿renuncian ustedes a Satanás? Sí, renunciamos. ¿Renuncian a todas sus obras? Sí, renuncio. ¿Renuncian a todas sus seducciones? Sí, renuncio. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Que la Iglesia dice amén. Amén. Ok. Te pido el nombre de tu hijo otra vez más. Mateo. ¿Quieren que Mateo sea bautizado en esta fe de la Iglesia que todos juntos acabamos de profesar? Sí, queremos. Mateo, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Te has revestido en Cristo y en él has sido bautizado.
Aleluya, aleluya. Dios Padre Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que te ha librado del pecado y te ha dado la nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, te unge con el crisma de la salvación, para que, incorporado a su pueblo, seas para siempre miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Mateo, ya has sido transformado en una nueva criatura y te has revestido de Cristo. Que esa vestidura blanca sea para ti el símbolo de tu nueva dignidad de cristiano. Con la ayuda de los consejos y ejemplos de tus familiares, consérvala sin mancha hasta la vida eterna. Que la Iglesia dice amén. Recibe la luz de Cristo. A ustedes, padres y padrinos, se les confía el cuidado de esta luz, a fin de que este niño, que ha sido iluminado por Cristo, camine siempre como hijo de la luz y perseverando en la fe, pueda salir al encuentro del Señor con todos los santos cuando venga al final de los tiempos. El Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda a su tiempo escuchar su palabra y profesar la fe para alabanza y gloria de Dios Padre. Que la Iglesia dice amén. Amén. Y un aplauso fuerte para ellos. Muy bien, gracias.
de vida y de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que ese sea hoy nuestro sacrificio que es agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Lava todo mi delito, Señor, y limpia mi pecado. Gracias. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones que presentamos a tu majestad, para que lo que hacemos en tu servicio esté siempre ordenado a tu mayor gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María, muriendo en la cruz, nos libró de la muerte eterna, y resucitando de entre los muertos, nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierten para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección.
Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Joseph, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Permítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer a la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. El Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor es siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternamente la paz de Cristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo.
Señor Jesucristo, la comunión del cuerpo y de tu sangre no sea para motivo de juicio y condenación, sino que por ti para mi provecho para defensa del alma y cuerpo como remedio saludable. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna.
Oremos. Que tus sacramentos, Señor, produzcan en nosotros todo lo que significan, para que lo que ahora celebramos en figura lo alcancemos en su plena realidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los anuncios de la comunidad son, primero, que estamos siguiendo adelante en comprar un nuevo sistema de sonido para la iglesia, para que podamos realmente oír muy bien palabra y canción. Por eso tenemos los sobres en los bancos y se puede utilizar los sobres para donar. Y si cada persona puede hacer algo en donación usando los sobres en las semanas siguientes, entonces podemos cumplir nuestra meta y comprar el sistema y seguimos adelante. Estoy pidiendo que podamos cumplirlo por la Navidad. Vamos a ver si es posible o no, pero sería buenísimo. Como siempre, seguimos adelante en el apoyo de los ministerios de la Iglesia por la colecta regular que tenemos, y también estamos en el tiempo de la donación anual al servicio católico, la campaña que tenemos anualmente para los ministerios de toda la arquidiócesis. Entonces, como siempre, gracias por su participación en todos los ministerios en la arquidiócesis y en nuestra parroquia. Damos gracias a Dios por el nuevo católico que tenemos aquí con nosotros y estamos muy felices con ustedes. Es un gran gozo que celebramos. Entonces, para cumplir lo que tenemos que hacer en todos los aspectos, lo que pedimos es siempre la bendición. El Señor esté con ustedes. Inclinen la cabeza para recibir la bendición. Hermanos y hermanas, los encomendamos a la misericordia y a la gracia de Dios Padre Todopoderoso, de su Hijo unigénito y del Espíritu Santo, que Él los proteja en la vida, para que caminando en la luz de la fe, alcancen, y yo con ustedes, la felicidad prometida. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Nuestra misa ha terminado, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.